Hola, esto es Clic Digital, un espacio del IAB Perú en gestión.pe. Y hoy día nos acompaña Jerónimo Rodríguez. Él es gerente digital y transformación del grupo RPP. Hola, Jero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y el tiempo. Bien, oye, aquí pues este es un programa que nosotros tenemos en donde buscamos llevar al público, a la audiencia, contenido relacionado a la publicidad digital, al marketing digital y a lo que estamos viviendo, la coyuntura. Entonces, hoy día yo quería hablar contigo del tema de los podcasts, Vale. porque el IAB Estados Unidos, ¿no es cierto?, nuestra sede, así como nosotros que trabajamos con Price Waterhouse Coopers, el tema de los informes de inversión, ellos también trabajan los informes de inversión con ellos y han sacado uno sobre los podcasts que realmente, tú también ya lo has visto, Sin duda. es para Sí. comentar, pues, ¿no? Es 26% de crecimiento año a año y $1 billón de facturación o de inversión en podcast, es pues un numerazo. Entonces, a mí me jaló muchísimo y dije, no, tengo que hablar con Jero para que hablemos de cuándo, no sé cuándo tendremos estos números, pero cómo va, cuál es el estado, digamos, del podcast, tanto en la región como en el Perú, ¿no es cierto? ¿Qué dirías? ¿Cómo vamos en camino? Mira, el reporte es súper interesante. Como has dicho, son cifras gruesas. Y la tendencia del mismo reporte, digamos, proyecta el 2025 4 billones en Estados Unidos. Hace un mes y medio salió un reporte muy similar, o un mes creo, del IAB España, con una proyección similar en Europa, específicamente en España, donde también en los últimos 2 años el podcast ha crecido bastante y hay como que 2 o 3 powerhouses generadoras de contenido de podcast. ¿Ya? Aquí, digamos, inicialmente en Perú, la verdad que estamos lentos en cuanto a captura de inversión de los anunciantes, ¿ya? Pero sí bastante dinámico en la generación de contenido. En la generación de contenido, te diría que desde el previo a la pandemia habían algunas iniciativas bastante interesantes con una buena cantidad de consumo, un poquito más migradas a esta dualidad podcast video, digamos, ¿no? Me grabo este espacio de conversación, de entrevista, lo pongo en video también, pero lo puedes consumir en el territorio de audio sin la necesidad de ver el video y lo entiendes. Eso fue como que un arranque, ¿ya? Ya ha crecido un poco más las iniciativas solo de podcasting, digamos, de personas que graban más pensando su contenido en el audio y no necesariamente en que lo tengas que ver. Hay un par de iniciativas de podcasting que ya van más allá del típico territorio de noticias o de comedia o de temáticas culturales de negocio, sino han entrado un poquito al territorio de la ficción. Hay un par, nosotros hemos lanzado uno de esos desde el grupo RPP. Entonces, desde el lado de contenido empieza a ser bastante más dinámico, ¿ya? Desde el lado de los clientes anunciantes, como te dije, todavía están viendo de encontrar el formato, ¿no? O sea, ¿cómo es que me termino vinculando a un podcast y qué es lo que voy a querer lograr? Y ahí hay que tratar de ir educando y seguir construyendo sobre el público, digamos, los clientes anunciantes en, digamos, las capacidades y los beneficios que tiene el formato de podcast y de audio digital. Tendemos a tratar de obtener los mismos resultados que otros formatos y eso no necesariamente se va a dar, digamos, ¿no? Mira, Correcto. video me funciona así, en Leads me funciona así, esto es un formato diferente, ¿no? Yo diría que
a ver, tú coincides conmigo, es que las claves pasan justamente por ver por otros terrenos, ¿no? Como por ejemplo la métrica, por establecer cuál es esa métrica, cuál es la atribución, que es un poco lo que estás hablando. Ujú. El tema de la programática, claramente también, porque entonces, si la tendencia efectivamente también va hacia el crecimiento de la programática, ¿cómo entraría? ¿Qué formato podría tener ahí? En el mundo del podcast, y finalmente el tema del brand safety, que creo que es algo que en el Perú todavía, mira que hemos hecho nosotros, como llamé, Sí, varias presentaciones, inclusive he traído a gente de fuera del TAF para hablar sobre brand safety. Es algo que todavía no se conversa mucho, pero que claramente en este formato hay un cuidado y lo vemos en otros países, ¿no? Claramente liderando el tema del cuidado de la marca. Entonces, yo te iba a comentar justamente, porque estuve haciendo pues una pequeña mirada hacia los podcasts locales, y ustedes tienen uno que realmente, o sea, lo he escuchado y la verdad es que hasta angustia me generó. Yo lo viví, me metí en el contenido, y que es alerta sismo, ¿no? Entonces, no voy a decir la marca, pero alerta ujú, sismo. Este, y eso es un ejemplo de una marca, que es una marca de una compañía de seguros reconocida en el país, eh, a un tema claramente de interés, y con una trama impactante, ¿no? Con una trama, además, que siempre será noticia y que siempre será en un país sísmico como el nuestro de todo interés. Así que, a ver, cuéntame un poco sí, cómo sale, cómo surge y qué tal les ha ido con esto. Cuéntame. sí, sí, mira, sí, sin duda. Lima 8.8, que es alerta sismo, eh, fue un proyecto que nació el año pasado, ¿ya? Es un proyecto con el cual yo me topo más o menos en agosto, julio del año pasado. Estaba encarpetado, me cuentan del guión, lo que nosotros buscábamos con el guión, que en realidad lo que buscamos con ese podcast, que no es otra cosa que un podcast de ficciones, realmente qué pasaría en Lima si sucede un terremoto de 8.8, desde el ángulo de concientizar a los oyentes de la necesidad de estar preparados, ¿no? Y qué es lo que realmente podría pasar en una ciudad como Lima. Y lo que decidimos es, busquemos un socio, ¿no? En este caso, Pacífico Seguros, que apostó con nosotros por ir con el proyecto y creamos un podcast que, nuevamente, lo que busca mediante una ficción es contarte de la manera más real lo que podría suceder. Y lo interesante es que ahí entra, digamos, la parte de comunicación de lo que quería lograr Pacífico de una manera bastante más armónica con el contenido, ¿no? No se siente algo forzado, está metido de hecho, dentro del mismo guión, algunos personajes. No es el típico podcast que trae una mención Correcto. o una pre y una post, digamos, sino como socios estamos viendo cómo abordamos una temática que es de interés para ambos, ¿no? Entonces, el podcast lo lanzamos, creo yo, ya hace como un mes y una semana, puede ser. Tenemos un poco más de 100.000 escuchas, 105.000, si no me equivoco, el jueves pasado que le dimos una revisada y tiene un mix, digamos, ¿no? O sea, hay un 30% más o menos que está sobre Spotify, un 40% o 45% que está dentro de nuestro territorio que le llamamos nosotros, que es Audio Player, llámese el espacio web o el app de Audio Player para poder escuchar el contenido. Y luego algunos de los otros espacios de terceros, digamos, ¿no? Otras empresas que han embebido el podcast, Google o nuestro mismo espacio de rpp.p. Entonces, en cuanto a consumo, Ujú. digamos, en nuestras métricas, digamos, es el podcast eh, más consumido que hemos lanzado nosotros, muy por encima de mi novela favorita, que ya era el podcast Mira, de mayor consumo que teníamos, con arriba de 30 episodios, 40 creo que tiene mi novela favorita. Acá te estamos hablando de un podcast que tiene 8, que en la primera semana
estuvo rankeado entre los 5 más escuchados de Spotify, entre el primero más escuchado de ficción, pero ese ranking nuevamente no tiene que ver, la verdad que no sé exactamente cómo funciona ese ranking, te soy sincero, pero entendemos que no tiene que ver con cantidad de escuchas, sino con tendencia de consumo, digamos. Ya, Entonces, coge un correcto. podcast que de pronto está siendo arrancado, y lo empieza a destacar entendiendo que hay un grupo de personas que podría estar interesado en un contenido similar, ¿no? Eso no solo ha gatillado tener una buena cantidad de escuchas de este podcast, sino otros podcasts que nosotros teníamos dentro de nuestra cuenta, nuestra plataforma de audio player, han aumentado escuchas. Entonces, se ha dado como poquito una tendencia incremental de consumo del formato, ¿ya? Entonces eso para nosotros viene súper bien porque es una apuesta nuestra, desde el grupo, por la generación de contenido de audio. Hemos hecho, fines del año pasado, inicios de este año, también hicimos una escuela, un proyecto, ¿no? La escuela Audio Player, le llamamos, de podcast, donde tuvimos más o menos 150 registrados, elegimos 12 proyectos, terminaron el curso 10 proyectos y estamos terminando una fase de, creo que es un par de semanas, donde ya nos presentan su proyecto post-escuela, de los cuales vamos a incubar también una cantidad. Hay proyectos, la verdad que Bien muy, bacán. muy buenos. La verdad que nos han sorprendido. Entonces, hay esta capacidad, creo, no solo del peruano, sino de las personas por contar historias, por tratar de dar un poco más de ese know-how, de ese conocimiento que tienen, y el formato de podcast te permite eso, digamos, ¿no? No necesitas necesariamente ser bueno al frente de la cámara, tener buenos contactos como para entrevistar personas interesantes o no, sino realmente a través de articular, armar bien tu proyecto, tener claro qué es lo que vas a querer mover, generar contenido de valor, y eso es lo que estamos viendo cómo ayudar a construir también, ¿no? Escúchame, sí, porque además, lo que pasa es que yo creo que hay que hacer así como que en el tiempo, ¿no es cierto? El otro día mi mamá me decía, la hice escuchar el podcast y me dice, oye, esto es como las radionovelas. Sin duda. Entonces, claro, esto es un back en el tiempo Mm. a cuando se hacía producción de audio, claro, claramente, ¿no? Claro. Entonces, y porque además el audio tiene esta ventaja de involucrarte en la trama, ¿no? De moverte, a raíz de que no es visual, entonces hay cosas que te tienes que imaginar y sonidos, entonces te vas metiendo y te produce, como te digo, esta sensación que inclusive, como te digo, hasta angustia. Y es un poco lo que pasaba como cuando escuché este podcast, ¿te acuerdas? De los chilenos, ¿cómo se llamaba? El caso 63. El caso 63, ¿no? Sí, Este, buenísimo también, ¿ves? sin duda. Sí, Sin duda. sí. Entonces, oye, sí, yo creo que hay todavía desde el lado, además primero de la audiencia, para volver a retomar esto que no es, porque también eso es bueno que lo aclaremos, que es audio, pero claro, por eso estamos hablando solo de podcast, porque también tenemos el resto del audio, que es el audio en streaming, que claramente el peruano consume y ya esos números se saben, ¿no? Se tienen. Sí, o sea, mira, dentro de este billón y posibles 4 billones de dólares en Estados Unidos no está contemplado el live streaming de audio, que es un bloque de consumo en cuanto a volumen mucho mayor que el de podcast si comparamos Estados Unidos con Estados Unidos. Sí, Acá claro. en Perú, bastante más. ¿Ya? Pero tú hace un rato, en tu intervención previa, comentabas el tema de métricas y también el tema de brand safety, ¿no? Safety, Y sí, acá, sí. justamente, creo que hay dos puntos que son bastante, digamos, que se adecúan bastante bien con el formato del podcast o el on demand, digamos, ¿ya? Que hoy la tecnología cada vez te lo permite más, que es de qué manera entras de manera contextual
en el formato, ¿no? Y el formato de podcast te permite eso, o sea, te permite elegir, bueno, oye, ¿en qué categoría? ¿No? ¿Con quién me voy a ligar? ¿Quién es la persona que está llevando el podcast? ¿Participo de este episodio o no participo de este episodio? ¿No? Eso es bastante más transparente y le permite digamos, al cliente anunciante poder, digamos, bloquear esta posibilidad de quizá participar de algo que le haga daño a su marca, digamos, ¿no? Entonces, en ese territorio el contenido del podcast es bastante versátil y se vienen moviendo mucho también las categorías, digamos, ¿no? O sea, las categorías de consumo de podcast inicial están principalmente ancladas en news, era donde mayor consumo había, comedia, ¿no? Business, ¿ya? Y eso, la verdad, ha variado en los últimos 2 años en Estados Unidos y en España. Hoy, deportes es la más Deporte, consumida, sí. cultura, ¿no? Cuando te hablan temas de cultura, comedia, por ejemplo, sin tener la métrica exacta, siento yo que es la categoría más consumida aquí en Perú, digamos, ¿ya? Ya. Principalmente cuando coges estos espacios que tienen la dualidad de tengo el podcast, pero también lo tengo en video, y entonces puedes hacer una trazabilidad, porque en el podcast no hay métricas hoy, digamos. O sea, cada proveedor tiene su métrica, Claro, ¿ok? Y depende mucho de quién usas como tu proveedor de streaming también, ¿no? claro. Entonces, no hay un ranking de podcast, no hay necesariamente digamos, una transparencia en la cantidad de escuchas o no que tienes. Lo que sí vemos nosotros bastante, al menos con los contenidos que son los nuestros, que son los que tenemos acceso a poder ver, es el nivel de consumo, ¿ya? O sea, nos pasa muy, muy poco, y te diría creo que menos de 5%, que no llegan por lo menos más allá del 80-90% del consumo total del episodio, ¿no? Ok. Y eso tiene que ver también con lo que es la audiencia conectada, y lo hablaba con una persona de Chile y de Colombia justo la semana pasada. Bueno, nos ha pasado un caso donde tenemos un podcast que dura bastante, 1 hora 20, donde nosotros vemos que se consume todo, ¿no? Donde tenemos más o menos unos 12.000 oyentes por episodio, y algunos clientes nos dicen, oye, pero son Muy 12.000, poquitos, claro, ¿no? son muy Poquito, poquitos, pero oye, ¿no? mira el Entonces, engagement, pero mira el engagement que está eso, todo el eso capítulo, ¿no? justamente, digamos, ¿no? O sea, lo que se empieza a mover, y también lo ha hecho España y Estados Unidos, es, digamos, vender, digamos, este podcast como una comunidad, que finalmente es lo que es, digamos. O sea, tienes 12.000 que están dispuestos a estar ahí escuchando 1 hora 20, donde si mueves un eje temático, son 12.000 que están interesados en ese eje temático. O sea, tratar de ver al podcast como una especie de influencer de nicho, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Pero con un hábito de atención muy diferente a que si estoy viendo las historias de mi influencer versus estoy realmente interesado en la entrevista o en el contenido que me está dando esta persona durante 5 minutos, 1 hora, 2 horas, ¿no? Entonces, eso es un valor que creo que trae a la mesa, y por eso cada vez crece un poco más, digamos, la apuesta de los anunciantes fuera de la región, porque en la región no ha crecido mucho tampoco, ¿eh? Sí, Estaba hablando correcto. nuevamente Sí, con con, Colombia y con con los Chile. amigos de Chile, de Colombia, y está lento, ¿ya? Pero cada vez mejor, Claro, ¿no? ahora, a Sí. mí me gusta el tema, ¿sabes por qué? Porque siempre, siempre, mira, hemos estado en estos temas de performance branding, ¿no es cierto? Es que la lucha entre el performance y el branding hace que además tengas muchas marcas siempre ancladas en el performance, ¿no? O el personaje este conocido nuestro, que está en finanzas y que a cada rato pide y pide, ¿no? Entonces, Claro. y eso ha hecho que el digital pues tenga toda esta corriente full performance, olvidándose que
hay branding y que hay branding digital y que hay súper buenos ejemplos de branding digital, por ejemplo en audio, por ejemplo en video, en otros formatos, además, ¿no es cierto? Y que es algo que yo creo que vamos a ver y a trabajar. Mira, porque tú, me olvidé de decirlo también, eres presidente del comité de audio del IAB y claramente sabes y estás liderando el tema para que tengamos siquiera una guía, porque lo que mencionaste, por ejemplo, del tema de métrica, es que se ha hecho difícil el poder consolidarnos y poder tener una métrica en común, sobre todo porque, como bien has explicado, existen diversas plataformas, entonces eso hace un poco complicada la unificación, pero sí claramente la guía, que espero que este año podamos lanzar, que el comité pueda lanzar, en donde especifica por lo menos qué es lo que una marca, una agencia debe tener claro a la hora de medir o ver los resultados, ¿no? O darle atribución también al audio, tanto al streaming como al podcast. Entonces, también viene. Sí, también viene, como se diría antiguamente. Sí. Sí, como dices, estamos en eso dentro del comité de audio. Creo que es un primer entregable que va a ser útil, ya que también ya salió en Estados Unidos y en España a inicio de año, porque pasa eso, digamos, ¿no? Que sueles trabajar en el territorio digital con algunos KPIs, algunos formatos, y luego quieres que los mismos KPIs y formatos se ejecuten en otra plataforma, llamémosle, que es la del audio digital. Y no es tan aterrizable y no terminas, digamos, sacándole el provecho a los beneficios que te provee ese formato de audio digital, digamos, ¿no? Donde también se puede hacer algo de quizá performance, ¿ok? Sí. Pero hay que ser, digamos, hay que entender cómo funciona para saber cómo lo utiliza. O sea, el típico código, digamos, ¿no? Oye, yo Claro, quiero saber claro. realmente qué trazabilidad tiene eso. Bueno, le das un código y la gente va y compra con un descuento con ese código y más o menos y está, ¿no? Porque sí, es difícil estar escuchando el podcast y decir, y si le das clic aquí, no Sí, tienes dónde dar claro, clic, ¿no? claro. O si, si vas a este sitio, entonces hay alguno que, ojo, lo escucho cada vez más en los formatos de publicidad de podcast del extranjero, digamos. Ahora, el nexo entre el contenido del podcast y tu publicidad es clave, digamos, ¿no? Porque ahí tienes una persona enganchada en un contenido, en una temática específica, y si le ofreces un producto que está, digamos, alineado a esa temática, la posibilidad de transaccionar va a ser Es mucho mayor, ¿no? correcto, correcto. Entonces, por ahí vamos, y creo que esa guía va a estar buena, ¿no? Sí, yo también creo, y nada, oye, mira, se pasó el tiempo rapidísimo, pero creo que hemos cumplido con trasladar el interés por el podcast, cómo está creciendo en el mundo, aunque lento todavía en la región, y qué cosas estamos haciendo localmente. Entonces, para cualquier otra información que quieran sobre podcast, claramente en el sitio web del IAB. Gracias, Diego, Bueno, por tu no, tiempo. gracias a ti, Bea, por la invitación, por darme el espacio para conversar un poco de cómo va el tema del podcast, qué opciones hay, qué beneficios hay, qué es lo que se viene desde el IAB acá localmente y, y algunas otras cositas que por ahí luego vamos a ir soltando. Entonces, nada, gracias por el tiempo. Gracias.